Paz y bendición. Hoy es domingo 28 de agosto, año 2022. Y esta es su programa, Reflexión para Vivir. La verdad central que quiero destacar en esta hora es la siguiente. La humildad es una virtud, pero la pobreza es una maldición. Es muy común ver cómo las personas fácilmente confunden los términos humildad y pobreza. Esto fácilmente se nota en expresiones como cuando dicen esta persona es de origen humilde, es de los estratos más humildes de la sociedad, queriendo decir que son personas pobres económicamente hablando, que son personas de escasos recursos económicos. También podemos ver cómo en la religión básicamente se malinterpreta y aún se manipula un versículo muy claro de la Biblia, que es en Mateo 5:3, cuando dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Parecería, leyendo este versículo en una simple lectura superficial, que este versículo quiere decir que es algo bueno ser pobre y que aún más para ser pobre, para ganar el reino de los cielos hay que ser pobre. Si uno lee el versículo, eso es lo que superficialmente quiere decir. Ahora, debe notar que la cita bíblica no se refiere de ninguna manera a la pobreza material, a la pobreza económica, sino a la pobreza espiritual. Por eso es que dice pobres en espíritu. ¿Bienaventurados quiénes? Los pobres en espíritu, no los pobres económicamente hablando. ¿Ok? La pobreza en el espíritu lo que quiere decir en realidad es humildad, sencillez, ausencia de orgullo, lejanía de la prepotencia, ¿verdad? Eso es ser pobre en espíritu, ser humilde, obediente a las normas, a las reglas y leyes, principalmente a las impuestas por Dios. ¿Nos entendemos hasta ahora? Ahora, pregúntese usted por un instante, como yo me lo he preguntado, ¿cómo es que Dios va a exaltar la pobreza material, la pobreza económica, y al mismo tiempo va a convertir en súper ricos a personas que fueron elegidas por Él? ¿Verdad? Personas como ¿quiénes? Como Abraham, como Lot, como Jacob, como David, como Salomón, por mencionar solamente algunos. Pero no dejemos de mencionar al pueblo de Israel, que es reconocido como el pueblo de Dios. Y déjeme decirle, Israel, a pesar de su poco territorio, de su poca población y de un territorio prácticamente desértico, ¿verdad? Es la nación, una de las naciones, si no la más ricas de la tierra. Se encuentra entre el grupo de no más de 5 naciones, ¿verdad? Contando, claro, China, India, Estados Unidos, pero Israel es una de las más poderosas de la tierra. Incluso la riqueza de muchas de estas naciones depende de la riqueza de los israelitas, de los judíos, ¿sí? Principalmente los Estados Unidos, que los ricos de Estados Unidos son la mayoría de origen judío. Es decir, si Israel es el pueblo de Dios y es una nación tan rica y poderosa, ¿verdad? Económicamente hablando, ¿cómo es que Dios va a exaltar la pobreza económica, ¿verdad? El que usted tenga escasos recursos económicos. No hace sentido, ¿verdad que no? Ahora bien, parecería como si en Dios hubiera una contradicción, pero le digo que no hay contradicción. Dios lo que condena no es la riqueza espiritual, sino no la riqueza física o económica o material, sino la riqueza espiritual. Dios condena, Dios ¿verdad? No aplaude, no le agrada la riqueza espiritual. ¿Y en qué consiste la riqueza espiritual? Pues la riqueza espiritual consiste justamente en lo contrario de la riqueza ¿verdad? Física o económica. La riqueza espiritual quiere decir orgullo, prepotencia,
desobediencia, falta de humildad, ¿verdad? Falta de sencillez. Eso se llama riqueza espiritual. Es una oposición abierta y descarada contra los principios, principalmente los principios exaltados por Dios. Así que podemos decir claramente que se da este contraste. Hay personas que son ricas materialmente hablando, económicamente hablando, financieramente hablando, pero que son humildes espiritualmente hablando. Son personas mansas, son personas sujetas a leyes y principios, ¿verdad? Esos son pobres espirituales, aunque son ricos materiales. Pero se da también lo contrario. Hay personas que son desarrapados económicamente hablando, son pobres financieramente hablando, pertenecen al grupo de los desventajados en la sociedad, económicamente hablando. Sin embargo, son personas muy orgullosas, muy prepotentes, son rebeldes, se oponen a todo, no aceptan las leyes y mandamientos de Dios. Entonces esos son ricos espirituales, son lo contrario de lo que Dios pues propugna o aplaude. Ahora, debemos decir algo. ¿Debo yo aspirar a ser un desarrapado, un negligente económicamente hablando, un miserable que vive de la caridad pública y de la buena voluntad del otro? De ninguna manera. Eso no es bíblico. Dios no propone eso, no promueve el que uno viva de las ayudas de otros. Dios condena la pobreza, la escasez, y por eso es el Dios que bendice y que prospera, ¿verdad? A la gente, que ha prometido prosperar a los que le aman, a los que le siguen. Entonces, ¿de dónde viene esto de que la pobreza es algo bueno? Viene de una manipulación religiosa que al mismo tiempo viene de una mala interpretación de lo que es la voluntad de Dios, pero que también viene de una manipulación descarada, ¿verdad? Una manera de manipular, controlar a la gente y hacerle creer que cosas que no son de Dios, ¿verdad? Y es un contraste que aquellos que aplauden, promueven la pobreza económica como una virtud, al mismo tiempo son ricos y superpoderosos, ¿no? Ese es un contraste, que no prediquen con los hechos, sino nada más con las palabras. Ojo con eso, eso es muy sospechoso, ¿verdad que sí? Ahora, la realidad es que Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso es lo que dice en la tercera carta del apóstol Juan, en el versículo 2. Dice, y lo puedo citar textualmente cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto se lo dijo Juan, ¿verdad?, a Gallo, pero nosotros entendemos que eso se puede extrapolar, ¿verdad?, a todo lo que son los creyentes en Dios, ¿verdad?, la gente que tiene fe. ¿Por qué? Porque la Biblia es así. La Biblia habla a una persona, pero lo que le dice a una persona es un principio general para todos los que responden a las mismas condiciones con que responde esa persona. Por ejemplo, Gallo era una persona creyente y por eso Juan, que representa a Dios en este caso, le dice esto a Gallo, que representa a nosotros los humanos. Entonces podemos nosotros tomar esa palabra como nuestra también. Dios quiere que tú y yo prosperemos. Y dice en todas las cosas, ¿no? No dice nada más en el área espiritual. No dice nada más en el área de relaciones humanas. Dice en todas las cosas. Ahí incluye lo económico, lo financiero, lo material, la salud, el conocimiento, ¿verdad?, la relación familiar, la relación social, en todo. En todas las cosas, dice. No hay más que explicar sobre eso. Ahora, ¿debo yo aspirar? Perdona mi garganta. ¿Debo yo aspirar a ser un multimillonario, ¿verdad?, y que las riquezas sean el centro y la razón de mi existencia? De ninguna manera. Esa no debe ser tu aspiración y la mía tampoco.
Yo debo aspirar a tener lo suficiente para suplir mis necesidades, las necesidades de la familia que depende de mí, ¿verdad? De la que soy responsable, pero también tener un excedente. ¿Para qué? Para casos de emergencia, ¿verdad? Casos imprevistos, y también para ayudar a otros que necesitan ayuda. Ojalá que nadie necesite ayuda. Esa es la voluntad de Dios, que nadie necesite ayuda sino la de Él. Pero lamentablemente, como dijo Jesús en una ocasión, en el mundo a los pobres siempre los tendréis. ¿Por qué? Porque por muchas razones. Mala administración, malos propósitos, manipulaciones, hurto y todo eso. Muchísimas razones. Pero en el mundo hay pobres, pobres económicamente hablando. Los hay y muchos, ¿verdad? ¿Por qué? No es la voluntad de Dios, es la mala distribución, el maltrato y la manipulación de los hombres, de la sociedad humana. Por eso hay pobreza. De hecho, yo estoy plenamente convencido de que la pobreza es el resultado del plan del diablo, del enemigo, de Satanás. Como dice la palabra, que él vino para hurtar, matar y destruir. Si la pobreza viene del infierno, la pobreza nunca estuvo en la agenda de Dios para la humanidad. Nunca fue un plan establecido por Dios para que nadie lo sea. De hecho, el primer hombre y la primera mujer que Dios creó, Adán y Eva, fueron los más ricos del mundo. Fueron los dueños de todo lo que existe. Él, Dios, le entregó todas las riquezas a ellos para que la administraran, para que la disfrutaran, ¿verdad? Y para que hicieran uso racional y justo de esa riqueza. Fíjense que nunca fue para que Adán fuera un prepotente, ¿verdad? Uno que usa su riqueza para manipular, para hacerse más rico y para pisotear a los otros. Nunca fue el plan de Dios, pero sí el plan del infierno. Así que los ricos que basan su corazón, su interés, ¿verdad? El propósito de su vida nada más en acumular, y recibir riqueza no importa cómo, no importa que sea robada, que sea de corrupción, que sea, ¿verdad?, vendiendo los productos de una manera injusta, ¿verdad?, a precios injustos. Todas esas riquezas son malas vidas y no vienen de Dios, no vienen de Dios. Voluntad de Dios es que seamos enriquecidos en todas las cosas, pero no ilícitamente, no con un propósito incorrecto. Así que el rico que se hizo rico por corrupción no es rico de parte de Dios. No le puede dar gracias a Dios por eso, porque no ha venido esa riqueza de parte de Dios, ni siquiera cercano. ¿Ok? Ahora, yo debo aspirar a tener lo suficiente para suplir mis necesidades y también las necesidades de mi familia. Estoy reiterando eso, cuál es el propósito de mi familia, de mis cercanos y de todo el que yo pueda ayudar, porque debo ayudar. Debo ayudar, no quitarme el pan de la boca o quitársela a mis hijos de la boca para dárselo a otro. No, sino después que yo he suplido responsablemente mis necesidades y las de mi familia. ¿Ok? Yo no puedo dar para hacer rico a otro. No. Que el otro sea multimillonario y que se dé los lujos, ¿verdad?, que quiere darse porque yo creo en el voto de pobreza. El voto de pobreza no vino de Dios. Vino de una mente ociosa que se lo inventó porque no se sabe, a lo mejor se aburrió de la riqueza, como sucedió con Francisco de Asís, que era un noble, un príncipe, ¿verdad?, abundante en riqueza, y él decidió, se aburrió de la pobreza y dijo, no, me voy a hacer pobre, voy a vivir como pobre, y consiguió 2 o 3 zánganos que lo siguieron, y ahí vino la orden franciscana que tiene el voto de pobreza, que es contrario a lo que vemos actualmente aún en los religiosos en general. Es decir que ¿es la pobreza una bendición? De ninguna manera, es una maldición conforme al plan y al propósito de Dios, también conforme a los resultados que vemos en la humanidad. Dios no quiere de ninguna manera que tú seas pobre. Que si lo seas, sea pobre en espíritu, no pobre material, ni pobre económicamente hablando. Dios quiere que tú tengas y que tengas en abundancia para suplir los tuyos, para suplir la necesidad de lo que tú, ¿verdad?, eres responsable de ello, y para suplir las necesidades de otros que pueden estar a tu alrededor en necesidad. Paz y bendición. Su amado hermano Hugo Gil les habla.